Y bueno, para los micrófonos del 88.9 le aprecio muchísimo al gran escritor veracruzano misanteco que se encuentra en Europa, propiamente en Suiza, y que ha estado escribiendo y ha estado analizando pues todo este conflicto que ha tenido Rusia y Ucrania en torno a Crimea. Iba a haber una reunión del G8 en Sochi, precisamente donde fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, y definitivamente ya el grupo de los países más poderosos del mundo definitivamente suspendieron y expulsaron a Rusia por el conflicto que hay con Crimea, que ya inclusive ya el rublo está circulando en esta posición. Don Miguel Molina, muy buenas noches para usted, ¿cómo está? Muy buenas noches, Ramsés, aquí pues como bien señalas, siguiendo con mucha atención lo que está pasando o lo que no está pasando, en este caso en La Haya, donde el grupo de los 7 está reunido porque están preocupados, es decir, Occidente mayormente está preocupado ante la actitud de Rusia por lo que consideran la invasión de Crimea. Esa es digamos, una situación inédita en los últimos tiempos, porque si bien ha habido invasiones y ha habido una serie de movimientos territoriales, digamos, en el caso de Irak, en el caso de Kuwait, en el caso mismo de Rusia en 2008, cuando invadió Georgia y se generó un conflicto muy fuerte por las Osetias, Osetia del Norte y Osetia del Sur, en fin. Pero esta vez sí hay preocupación a tal grado que los jefes de Estado y de Gobierno del grupo de los 7 decidieron cancelar la reunión que estaba programada para Sochi dentro de algunas semanas, dentro de un mes, algo así, y se reunieron en La Haya para analizar directamente el conflicto en Crimea. Que efectivamente, don Miguel Molina, un territorio que desde 1783 había conquistado Catalina la Grande, y que a mediados de los 50 del siglo XX el señor Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión Soviética, pues le cedió, ¿no?, a los ucranianos esta posición. Así es. En realidad quien fue sucesor directo de Stalin fue Georgi Malenko, pero efectivamente, como bien dices, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista en ese momento era Nikita Khrushchev, y regresó, digamos, regresó Crimea a Ucrania por varias razones, entre otras porque decían en ese tiempo, en 1954, el 19 de febrero, que fue cuando se emitió este decreto, que la economía de Crimea estaba tenía vínculos más cercanos y más estrechos con la República Ucraniana que con, en ese tiempo, la Unión Soviética, y además estaba basado este decreto en la idea o en el concepto de que la península de Crimea era una extensión natural de las estepas del sur de Ucrania, entre otras razones que tuvo el alto mando soviético de ese entonces para regresar Crimea a Ucrania. En este momento, sí, la situación es tensa, porque efectivamente Occidente parece estar enfrentado de manera muy directa al gobierno de Vladimir Putin. Alemania sobre todo y Estados Unidos tienen un fuerte interés en solucionar este problema, pero al mismo tiempo han aplicado una mano dura, porque han aplicado sanciones económicas muy estrictas al gobierno de Vladimir Putin. Se han congelado fondos, no solo de Rusia, sino de algunos funcionarios rusos, y sobre todo está amenazado el control que tiene Rusia en cuanto a la provisión de gas para varios países de Europa. Es que ese es el asunto. Geográficamente Crimea está muy bien ubicado, es la única salida que tiene al Mar Negro, ¿no, don Miguel? Así es, efectivamente, está en el sur de Ucrania, y es la única salida que tiene. Pero además ahí también se trata de un movimiento que tiene mucho que ver con la situación interna de Rusia, Ramsés, porque
Rusia, no hay que olvidarlo, está en una encrucijada, ya que a mediados de los años 90, a principios de los años 90, la Unión Soviética se vino abajo y se vinieron abajo con la Unión Soviética muchos de los mitos. Rusia en este momento está tratando, bueno, no en este momento, desde que Vladimir Putin asumió el gobierno hace ya tantos años, está tratando de recuperar la imagen de Rusia como un país madre, como un país líder de la zona euroasiática. Y el momento de Crimea puede ser lo que detone el principio de una serie de movimientos. Como te decía, ya fracasó en Georgia, fracasó también en Chechenia desde hace mucho tiempo, que es una región que trata de convertirse en república independiente. Ya ha fracasado en algunas otras partes, pero en este caso parece que Vladimir Putin manejó bien sus cartas, tal vez no haya calculado todo lo bien que quería, porque hay que recordar hasta esto que Víctor Yanukovych llegó al poder en Ucrania durante la Revolución Naranja, precisamente contra el candidato de Rusia. Exacto. Víctor Yanukovych y Yulia Timoshenko fueron quienes derrotaron a Rusia en esas elecciones, pero aparentemente ahora Yanukovych se ha dado la vuelta y ha preferido alinearse con el Kremlin que alinearse con Occidente. Bueno, es una situación delicada, sí, diplomáticamente muy complicada, pero que quizá no va a traer muchas consecuencias, aunque hay que recordar que Rusia, excluida del grupo de los 8, también se sienta en varios comités negociadores, por ejemplo, del programa nuclear de Irán, por mencionar uno de los más delicados, y tiene influencia, aunque no sea un país militarmente tan fuerte como llegó a ser la Unión Soviética, tiene todavía mucha influencia diplomática en varios asuntos de la agenda mundial. Pues muchas gracias a don Miguel Molina, porque nos puso usted en el mapa, en el contexto de dónde se encuentra Crimea y cuál es la verdadera situación por la cual Rusia quiso anexarse este territorio y tan importante para los ucranianos. Don Miguel, por último, fíjese que le acaban de dar el Premio Nacional de Periodismo al maestro Guillermo Zúñiga Martínez. Ahí está, el maestro Zúñiga, una persona muy relevante en el quehacer cultural del Estado de Veracruz, en el quehacer educativo. Yo recuerdo haber seguido sus trabajos de cerca cuando era director de educación, que todavía no existía la Secretaría, y mucho después cuando ha hecho algunos otros trabajos, y ahora como rector de la Universidad Popular del Estado de Veracruz. Creo que el maestro Zúñiga ha sido uno de los escritores, de los reporteros, no reporteros, de los columnistas, porque periodistas, es básicamente un columnista, sí, que se ha ocupado con mucha consistencia, no solo del aspecto educativo, que es su especialidad, sino también ha seguido muy de cerca temas culturales, y ha logrado en un animal político como es Guillermo Zúñiga Martínez, que fue presidente del PRI estatal y muchas otras cosas. Alcalde de Jalapa, inclusive, sí. Exacto, en un animal político ha logrado evitar el tema político en su quehacer periodístico. Eso es importante y me da mucho gusto que me cuentes esto, Ramsés, porque creo que el maestro Zúñiga ha hecho un muy buen trabajo en los puestos que ha ocupado, y este es un reconocimiento más a uno de los trabajos más que ha hecho a lo largo de su carrera profesional. Le va a dar mucho gusto saber que usted se expresa y la felicitación que usted le otorga a don Miguel Molina. Muchísimas gracias por este contacto hasta Europa. Muy buenas noches para usted y gracias. Con mucho gusto, Ramsés. Muy buenas tardes para Veracruz, Jalapa, Perote y toda la región. Muchas gracias a Miguel Molina, el periodista veracruzano, Claudia, que ha triunfado en la BBC y que ha estado muy involucrado en los temas de política exterior. Y sí, hablamos del asunto de la problemática de que a Rusia lo han expulsado del grupo, de lo que antes era el grupo de los 8, por el terreno de Crimea. Y dicho sea de paso, pues también se une a la felicitación al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo.